Bienvenidos sean todos ustedes. Este es un segmento más del Centro de Integración Familiar Vivamos Mejor. Esperemos que todos nos estén escuchando, esperemos que el volumen esté en el lugar correcto y vamos a esperar que las personas se estén conectando. Les mandamos una bendición. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de Iglesia El Shaddai Austin, donde hay un lugar para ti y para tu familia. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que nos visites en esta tu casa, la casa de nuestro Padre. Estamos ubicados en el 7650 Ed Blueston Boulevard, aquí en Austin, Texas, entre la cerquita del 290 y el 183. Mi nombre es Katy Valdés y vamos a transmitir en esta tarde un tema muy importante que se llama la envidia, la crítica y el dominio propio. Y tal vez puedas preguntar, Katy, ¿qué tiene que ver o por qué se relaciona un tema con el otro? Bueno, va hilado, porque muchas veces la envidia se manifiesta en un sentimiento de crítica. A veces nos volvemos muy críticos. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la crítica porque hay alguna crítica constructiva, pero hay crítica muy destructiva también. Y el dominio propio, pues tenemos que aterrizar en el dominio propio porque es una parte del fruto del Espíritu Santo y solamente de esta manera vamos a poder controlar todas nuestras emociones, calmar el ímpetu de nuestros sentimientos, porque hay que considerar que somos seres humanos y mientras que estemos en esta vida, pues vamos a estar luchando constantemente con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, porque están y forman parte del alma. En el alma están estas emociones, estos sentimientos, está la voluntad. Y pues vamos a estar lidiando con nuestras emociones. Tener las emociones o nuestros sentimientos realmente no es malo. Lo que es malo es cómo reaccionamos ante ello. Por eso vamos a estar hablando acerca del dominio propio, cómo podemos llegar a tener ese dominio propio. Y quisiera empezar a comentarte qué es la envidia. La envidia es un sentimiento de tristeza, fíjate, parece que dijeras tú, no, pues la envidia solamente es una emoción donde la persona quisiera anhelar lo que alguien más tiene, pero no, también conlleva un sentimiento de tristeza o enojo también por no tener lo que alguien más tiene. ¿Hasta dónde llega la manifestación de ese sentimiento o de esa emoción por querer o anhelar alcanzar lo que alguien más tiene? En muchas ocasiones es más fácil ver el pasto verde del vecino y no valorar el pasto verde que tenemos nosotros. Y si no tenemos un pasto verde, pues al menos agradecer a Dios porque tenemos un lugar donde estar. Entonces, yo quisiera invitarte en este momento a que me acompañes a una lectura bíblica que está en el libro de Santiago, en el capítulo 3, en el versículo 16, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Fíjate lo que dice. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, porque hay algún tipo de ambición positiva que te lleva pues a tener logros, alcanzar tus metas, pero este tipo de ambición egoísta, dice, también habrá desorden y toda clase de maldad. En las familias muchas veces hay este tipo de falta de orden. ¿Por qué? Porque hay una raíz en la envidia. No sé si a ti te ha tocado ver algunas familias donde ven que la hermana compró una sala nueva y la cuñada también quiere una sala nueva. O uno de los integrantes de la familia acaba de adquirir un coche nuevo y alguien más quiere también un coche nuevo. Y no está en paz hasta que logra tener un automóvil nuevo o empieza a compararse, porque de ahí viene la raíz de la envidia. Ahora, si hay algunas familias que son impulsadas para tener logros, es bueno, pero ¿qué cuando ya está trayendo conflicto? Hay ocasiones de que la esposa está hablando con el esposo y yo quiero una sala igual que la que compró tu hermana, o yo quiero una sala igual que la que tiene mi suegra, o mira que acaban de comprar una casa, yo también quiero una casa, y empiezan a hostigar, a presionar, a poner ese énfasis en querer tener lo que alguien más tiene.
y a veces batallamos para contemplar nuestras posibilidades. Eso causa estrés, causa frustración, causa problemáticas y como dice aquí Santiago, trae una falta de orden y después de eso también viene todo tipo de maldad. Se levanta la ira, el enojo, la frustración, precisamente por no alcanzar o por no tener lo que alguien más tiene. Yo tengo una pregunta, ¿por qué sentimos envidia? Yo creo que todas las personas en un momento determinado hemos sentido envidia. Porque tú volteas y tú dices, wow, qué bonita camioneta. Una cosa es admirar, y quiero hacer énfasis en esto. Una cosa es admirar lo que alguien más tiene y otra cosa es envidiar. Porque la envidia se vuelve codicia. Tú quieres a toda costa lo que esa persona tiene. Pero cuando tú admiras, eso te lleva a valorar a la otra persona, a apreciarla, a motivarla. Y eso también puede impulsar a ti en tener otros logros, sin alterar el orden de prioridades. En todas las familias hay un orden de prioridades. La familia Ramírez no puede tener las mismas prioridades que la familia Jiménez, por mencionar algo. Porque la cultura tiene mucho que ver, los trabajos, el ingreso que cada uno tiene. No es lo mismo una familia empresarial a una familia que está laborando para sacar el sustento de una manera diaria con menos posibilidades que las de un empresario. Y no es porque se haga excepción de personas, simplemente porque hay que considerar en el orden de prioridades que cada familia tiene precisamente esa peculiaridad de tener sus metas, sus logros en base a ese orden de prioridades. Pero es muy importante que tengamos cuidado con ese sentimiento o con esa emoción que puede causar problema a nuestra vida porque trae tristeza, porque trae enojo. Entonces, tenemos que evitar la envidia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros salir de la envidia? Hay varios puntos de cómo podemos trabajar la envidia. Y antes de mencionar estos puntos, quisiera mencionarte de dónde viene la envidia. Hay una raíz en la envidia. Tiene que haber una causa para que pueda haber un efecto. Y una de las causas es la comparación. La comparación muchas veces no se da en el momento en que tú estás anhelando tener un carro como el de tu amigo, o no está en el momento en que ves la casa que compró la comadre o la tía o la hermana o alguien. No, hay una raíz. Ese solamente es el detonante, pero la raíz es la comparación. Muchas veces eso viene desde la infancia. Por eso es importante que los padres de familia, ya bajo el conocimiento, traten a los hijos de una manera que provoquen la unidad, la armonía en ellos, de que se protejan unos con otros, no de provocar la disensión o la envidia, porque a veces hacemos la comparación y no lo hacemos de una manera de maldad o de una manera de causar daño a uno de los hijos. Pero aunque no sea la intención, tiene frutos y tiene resultados. ¿Por qué? Porque muchas veces hay contiendas entre los propios hermanos, hay envidias ante ellos porque hay una competencia debido a una comparación que ya se hizo desde la infancia. Si recordamos un poquito, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando José se le puso la túnica de colores, ¿recuerdas que dice la Biblia que sus hermanos le envidiaban? Y le tenían tanta envidia que llegaron a pensar hasta en matarlo. No vamos tan lejos. En Caín y Abel, ahí sí, la envidia llegó hasta la muerte. Y yo te pregunto en este momento, ¿hasta dónde pudiera llegar la envidia en alguno de los integrantes de la familia? Necesitamos sanar esa raíz de la comparación. Y te voy a mencionar cómo podemos salir de la envidia. Primero hay que estar reconociendo si yo he pasado por un momento de envidia o estoy envidiando el ministerio, el llamado de alguien más, estoy envidiando las posesiones, que alguien más tiene, estoy envidiando la ropa que alguien más usa, los zapatos que alguien más usa. Esas son cosas simples, pero en más profundidad tengamos cuidado porque eso puede
provocar en nosotros ir más profundo de la envidia. Es más, hasta en ocasiones podemos dañar a la persona a la que envidiamos, ya con una indirecta, simplemente no amándolo como lo debemos de amar, simplemente no saludándolo como lo debemos de saludar. Entonces, la primera cosa que es importante es reconocer que he tenido sentimientos de envidia. La segunda cosa es confesar. Dice la palabra del Señor que si nosotros confesamos a Jesús, nosotros confesamos a Dios nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. La confesión juega un papel muy importante porque a medida en que nosotros confesamos, le quitamos el derecho al enemigo y ya no nos está atormentando o ya no nos está molestando o no nos está hostigando. Una de las cosas que el enemigo hace es tratar de causar vergüenza en nosotros y por eso callamos nuestras emociones, callamos nuestros sentimientos, callamos nuestras actitudes y es importante que saquemos fuerzas de donde no hay, valentía de donde no la hay para poder confesar y decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo he envidiado en la casa que alguien más tiene, yo he envidiado los carros, las camionetas, los trabajos, los proyectos que alguien más tiene y hemos reconocido, ahora confesamos. Y también es importante renunciar a nosotros mismos, hablarnos a nuestro espíritu, a nuestra alma y aún a nuestro propio cuerpo, porque muchas veces nosotros volteamos y vemos alguien que está haciendo ejercicio tal vez, o que ya por su naturaleza tiene un bonito cuerpo, y nosotros decimos, yo quisiera tener ese cuerpo. Y no es solamente un comentario, sino que va un poquito más profundo, porque se queda un sentimiento de tristeza. Si se queda un sentimiento de tristeza en ti, entonces ya se llama envidia. Si se queda un sentimiento de enojo, entonces ya se llama envidia, no se llama solamente, yo quisiera eso. Acuérdate que anhelar lo que alguien más quiere, lo que alguien más tiene, con un sentimiento de tristeza o con un sentimiento de enojo, eso ya es envidia. Entonces, si nosotros renunciamos, nosotros le quitamos el derecho al enemigo y estamos haciendo conciencia de que vamos a estar haciendo los cambios. También es bueno que nosotros tratemos y seamos intencionales en cambiar la envidia por la admiración. Déjame decirte algo, no es fácil reconocer que uno ha estado en un momento de envidia, porque uno lo maquilla. Uno dice, no, pues no es tan grave el decir, no, pues yo quisiera viajar como fulanito, como fulanita, o yo quisiera andar en la playa donde esta persona está. Pero no es solamente maquillarlo, sino reconocerlo, sacar a luz de que realmente ese es el nombre, envidia. ¿Sabes qué? Yo confieso que he tenido envidia. Ayúdame, Señor, en mis debilidades. Y ahora voy a tornar, en vez de sentir esa envidia, voy a tornarlo por una admiración. ¡Wow! ¡Qué padre que Juan Rodríguez, por poner un nombre, no es un nombre, no me estoy refiriendo a alguien. Qué bueno que Juan Rodríguez acaba de sacar una camioneta del año, porque eso quiere decir que es el fruto de su trabajo. Gracias a Dios, Dios lo siga bendiciendo, Dios lo siga prosperando. Ahí tú estás cambiando un sentimiento tal vez de codicia o de envidia, lo estás cambiando por una admiración. O felicitar a alguien, decirle, wow, qué bien te miras ahorita que has bajado de peso y que estás haciendo ejercicio. No decirle, ay, te ves así, ay, te ves así. No, porque entonces hay un sentimiento de tristeza o de enojo que es igual a envidia. Vamos a tornar ese sentimiento por admiración. Ok, la otra cosa también que es importante es de que no te compares, porque acuérdate que la raíz de la envidia viene precisamente de haber recibido en un momento de tu vida una comparación. ¿Y qué es lo que estás tratando de hacer ahorita? Como quien dice, levantar los guantes o defenderte, o estás tratando de protegerte a través de una envidia. ¿Por qué? Porque alguien más en el pasado ya te comparó. No te compares. Valora lo que tienes. Es importante que demos gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Dios nos da lo que necesitamos, no nos da lo que nosotros queremos. Ese es un principio en el cual nosotros podemos estar en contentamiento y agradecidos. También es importante ponernos en el lugar de otro. Hay ocasiones que te critican o que te juzgan. Y dijo alguien, cuando alguien te critique, préstale tus zapatos a la persona que te está criticando para que pueda transitar por el camino por el que tú vas.
Pero no se trata solamente de eso, sino de ponernos en el lugar de la otra persona. Si alguien te está criticando o te está juzgando, oremos por ellos. No caigas tú en la crítica o también en el prejuicio hacia esa persona. Bendícelo y ya en el momento oportuno Dios va a estar tratando con esa persona conforme la persona ceda su voluntad, porque a veces nosotros decimos, ¿por qué no cambia fulano? ¿Por qué no cambia sutano? Primero necesitamos cambiar nosotros. Primero enfoquémonos en nosotros y no estemos preguntando por qué la otra persona no cambia. Porque si vemos el cuadro completo, necesitamos tener ese espíritu de compasión para poder ver realmente qué es lo que está pasando en el cuadro completo de la otra persona. Pero para poder ver cambios es importante empezar primero por mí misma. ¿Ok? Entonces, estos puntos son muy importantes para poder salir de la envidia. Ahora, tú puedes decirme, pues no es tan grave. Ten cuidado, porque al final yo quiero leerte una porción de la Biblia que a mí me ha impactado tanto cuando estaba estudiando este tema, que yo dije, gracias Señor, porque me das la oportunidad de compartir este tema, examinándome a mí misma antes de que otra cosa suceda, porque mi interés es madurar. Madurar quiere decir perfección también. Entonces yo quiero que tú te perfecciones en mí, que yo vaya madurando para llegar al conocimiento, y entonces cuando yo llegue al conocimiento voy a poder quitar lo que no te agrada y lo que también me beneficia a mí. Porque también es importante mencionar de que muchas de las veces, y me atrevo a decirte que la mayoría de las veces, Dios nos evita algunas conductas por beneficio de nosotros mismos, no por beneficio de Él. Él lo tiene todo, Él no necesita nada. Los que necesitamos somos nosotros. Los que tenemos que ser perfeccionados, pues somos nosotros. Por eso la Biblia, que es la palabra de Dios, nos da múltiples consejos sobre cómo podemos nosotros ser perfeccionados en el diario vivir. Yo siempre he dicho, no somos perfectos, pero somos perfectibles. Así es de que yo te animo, audiencia, flojitos y cooperando, si queremos ser perfeccionados en Él, porque de eso se trata. Quiero leerte lo que dice el Salmo 37, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no tengas envidia de los que hacen lo malo. Es la segunda parte del Salmo 37, 1. Sabes que muchas veces las personas, sobre todo los jóvenes, por querer pertenecer a un grupo, por querer pertenecer a una asociación o que ser aceptado, a veces prefieren hacer lo malo. Y dice la Biblia, fíjate en este consejo, dice, no tengas envidia de los que hacen lo malo. Porque muchas veces envidiamos a aquellos que están haciendo cosas malas porque pensamos que sus caminos están prosperando. Porque en apariencia nosotros nos estamos vislumbrando o estamos viendo que van avanzando, y muchas ocasiones yo he escuchado esta frase, tal vez tú también la hayas escuchado. Y la palabra del Señor nos dice, ¿por qué prosperan los malvados? Esa es una pregunta. ¿Por qué prosperan los malvados? Y dice uno, ¿por qué aquella persona que no se porta como un hijo de Dios y está en la cumbre? No, y yo te digo en este momento, nosotros mantengámonos haciendo lo correcto, porque nuestra recompensa final será eterna. Ellos están teniendo una recompensa momentánea, que hay justicia. Si no están haciendo las cosas de una manera correcta, tarde que temprano van a ser llamados a cuentas, y ese ya no es asunto de nosotros. Pero el asunto de nosotros es no enfocarnos en lo que alguien más tiene porque está haciendo el mal, porque aunque durara 80 años viviendo haciendo el mal, son 80 años que no son nada comparados a los años que nosotros pasaremos en la eternidad si nos mantenemos haciendo lo correcto. ¿Ok? En Eclesiastés 4, versículo 4, dice Salomón con tanta sabiduría, dice, a la mayoría le interesa el éxito. ¿A ti te interesa el éxito? La gente ahorita está saturándose de información de cómo llegar al éxito. ¿Sabes dónde está el éxito? En Jesús, en nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Dice, a la mayoría le interesa el éxito porque envidia a sus vecinos. Muchas veces no estás valorando lo que tú tienes por estar enfocado en lo que alguien más está poniendo en su jardín, está construyendo en su casa, está teniendo otros logros, y tú no alcanzas a valorar lo que Dios te ha dado para poderle agradecer.
Simplemente estamos volteando alrededor. ¿Quién más va haciendo qué? Ese no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es ser agradecidos con lo que Dios nos da y seguir hacia adelante. Porque si seguimos hacia adelante vamos a tener logros, vamos a tener esas metas que nos hemos trazado, pero perdemos vuelo, como alguien dijo. Por estar viendo a alguien más, perdemos el vuelo en la carrera. ¿Ok? A la mayoría le interesa el éxito porque envidia a sus vecinos. Pero eso no tiene sentido. Es como perseguir al viento. ¿Te imaginas persiguiendo al viento? A lo mejor sientes que viene el viento de mi lado derecho hacia el lado izquierdo y quiero irme corriendo hacia el lado izquierdo y de repente lo siento de frente. O sea, no sabemos cómo perseguir al viento y cómo atraparlo menos. Entonces, dice la palabra del Señor que eso no tiene sentido. Entonces, no envidiemos a los demás. Aprendamos a estar en contentamiento, como dijo el apóstol Pablo. Hemos hablado un poquito acerca de la envidia, pero también quiero hablarte acerca de la crítica. ¿Por qué la crítica? Porque muchas veces nosotros criticamos lo que no hemos podido alcanzar y que estamos viendo en otros. La crítica es un análisis o juicio sobre una situación o persona. Es un juicio o es un análisis. Esa es la crítica. Y la palabra del Señor nos dice que no envidiemos, y lo dice de esta manera. Dice que no juzguemos. En Mateo 7, del 1 al 5, puedes ver todos los no que Jesús nos está diciendo. Dice, no hagas esto para que no recibas lo mismo. Es el principio de la siembra y la cosecha. Y nos dice, no juzguen. Acuérdate que la crítica es un análisis o un juicio. Y Jesús nos está dando este consejo directamente de sus labios y dice, no juzguen. Porque con el mismo criterio con el que ustedes juzguen es el mismo criterio con el que van a ser juzgados. Vuelvo y repito, es el principio de la siembra y la cosecha. En la crítica hay crítica objetiva y hay crítica subjetiva. ¿Cuál es la diferencia? La crítica objetiva es la que está basada en la realidad y en la verdad. Y la crítica subjetiva es la que tú mismo o tú misma piensas. Tú le pones un énfasis personal a tu propio pensamiento, a tu propio juicio o a tu propio análisis sobre una situación o sobre una persona. Entonces, tengamos cuidado con la crítica subjetiva, pero también con la objetiva, a menos de que nos pidan un consejo o a menos de que nos pidan una opinión referente al mismo. Ahora, vuelvo y repito, en cuestión de la crítica, tengamos mucho cuidado. Es una emoción también y es un sentimiento y es una manifestación de acción. ¿Por qué? Porque si estamos recibiendo ese sentimiento o esa emoción de la envidia, ahora, ¿cómo se manifiesta en la acción? Criticando, juzgando. Y esto está trayendo para nosotros una tristeza en nuestro espíritu. Está menguando nuestra velocidad para proseguir hacia la meta. Entonces, tengamos cuidado en el momento de criticar. Dominio propio. ¿Por qué queremos mencionarte acerca del dominio propio? Porque aquí está la clave. La clave de muchas cosas en cambios, en modificaciones de conducta. El dominio propio es una de las partes del fruto del Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en el libro de Gálatas. Y el dominio propio, lo dice el diccionario bíblico, dice que es un poder, es una fuerza, es una autoridad o control que alguien ejerce sobre sí mismo o sobre sí misma para hablar y accionar. El dominio propio te permite guardar silencio. Aun cuando tú digas, quiero opinar, no te están pidiendo la opinión, no lo hables. Porque muchas veces bendecimos más guardando silencio que hablando. Porque cuando hablamos, cometemos errores y nadie más nos está pidiendo nuestra opinión. Y no solamente hablamos referente al tema, sino que en el tema en el que se está abordando, sino que a veces le añadimos. Y cuando le añadimos, caemos en pecado o en juicio o prejuicio. Porque empezamos como un hilito a sacar los trapitos de alguien más. Entonces, tengamos cuidado.
El dominio propio también se conoce como templanza, y la templanza viene de un término griego que quiere decir erikateia, y esto me llamó la atención porque quiere decir dueño de ti mismo. Y yo te hago la pregunta, ¿serás dueño de ti mismo? Que sepas controlar esos impulsos, que sepas controlar esas palabras, que dijo alguien calladito me veo más bonito, ¿verdad? Y obviamente hay ocasiones en que nos piden opinión y no damos órdenes, damos sugerencias. No queremos controlar la situación o las circunstancias, simplemente sugerimos, proponemos cuando se nos da ese derecho. Y cuando no, pues es mejor que guardemos silencio, porque vamos a ganar más. Vamos a tener mejores resultados cuando aprendemos a dominar la lengua, como dice Santiago, ¿verdad? Que si nosotros aprendemos a dominar este miembro de nuestro cuerpo que no tiene hueso y que de repente se va con mucha facilidad, y nos hace una comparación, dice que a veces se incendian los grandes bosques a causa de una chispa pequeña, y una chispa pequeña de una palabra que soltamos, que a veces lo hacemos de una manera inocente, entre comillas, pero puede causar mucho daño. Entonces tengamos mucho cuidado, busquemos dentro del fruto del Espíritu Santo estar practicando lo que es el dominio propio. ¿Ok? Y quisiera decirte también en segunda de Pedro, capítulo 1 al versículo 5. Este es un texto que me llamó mucho la atención y te lo quiero compartir. Está en la Nueva Traducción Viviente. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. No dice, háganlo ahí como ustedes puedan. No, dice, esfuércense al máximo. Esto yo me imagino como cuando uno está haciendo ejercicio, de que dice, ya no puedo, pero tienes un propósito. Entonces dice, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundancia provisión de excelencia moral. ¿Cómo voy a alcanzar una excelencia moral? A través de seguir los consejos de la palabra. La palabra de Dios no nos trae religiosidad, nos trae consejos prácticos para el diario vivir, donde los más beneficiados al seguir estos consejos somos nosotros mismos y la gente que nos rodea y la gente que nosotros amamos, obviamente. A la excelencia moral dice que añadamos conocimiento, y al conocimiento que añadamos control propio, y al control propio perseverancia, y a la perseverancia sumisión a Dios. Qué bonito porque esta es una manera en que nosotros vamos a estar sometidos a la voluntad de Dios. La sumisión de Dios con afecto fraternal, y el afecto fraternal con amor por todos. Fíjate cómo una cosita te va llevando a la otra. Y es importante porque cuando yo te invito, audiencia, a que leas esta porción en la Nueva Traducción Viviente, segunda de Pedro. Si puedes leer todo el capítulo 1, estaría excelente, te lo recomiendo. Pero el capítulo 1, del 5 en adelante, nos está dando toda esta referencia. Y nos dice que si nosotros logramos hacer esta secuencia, vamos a ser más productivos y útiles en el servicio a Dios. Y luego en el versículo 10, fíjate lo que dice, que si nosotros logramos tener estos ingredientes en nuestro diario vivir, dice que entonces nosotros seremos productivos y útiles. Pero si no, dice el versículo 10, nosotros seremos cortos de vista o ciegos que olviden que fueron limpiados de sus pecados. Y luego aquí encierra esta frase que es con la que te quiero dejar el día de hoy. Dice, hagan estas cosas y nunca caerán. Muchas veces pensamos, ¿cómo puedo ser diligente para no caer, para no resbalarme? Cuando yo estaba leyendo este versículo y exactamente esta parte, vino para mí como un eco en mi espíritu. Dije, wow, aquí hay un tesoro escondido con estos versículos. Dice, hagan estas cosas y nunca caerán. Quiero cerrar este segmento invitándote, audiencia,
a que dejemos toda envidia, porque la envidia no nos trae ningún beneficio. Seamos perfeccionados. Estas pláticas, estas conversaciones que estamos trayendo es para mejorar nuestra calidad de vida familiar, nuestra calidad de vida individual, que a donde quiera que nosotros vayamos, seamos luz. Dios nos insta a que tengamos cambios, a que hagamos cambios, a que seamos diligentes, a no ser los mismos de ayer, sino que cada día seamos mejores. No estamos donde estábamos, pero no estamos donde deberíamos. Esto no es sinónimo de conformismo. Nosotros podemos alcanzar la meta, podemos llegar más adelante. Y yo te invito, audiencia, para que hagamos cambios. Si ha habido envidia en tu vida, en tu mente, en tu corazón, deja a un lado eso. Enfócate, valora lo que Dios te ha dado. No vivas en comparación. Vive agradecido. Y vas a ver cómo Dios va a estar trayendo a tu vida lo que realmente tú necesitas. Porque si estamos enfocados en lo que queremos, no vamos a valorar lo que Dios ha traído que nosotros necesitamos. Él tiene cuidado de nosotros en lo que necesitamos, no en lo que nosotros queremos todo el tiempo. Aunque de tiempo en tiempo dijo alguien, pues Dios me complace, Dios me consiente. Sí es cierto, pero también hay como una regla. Das, pero también recibes. Cuando tú ya te has sometido, o sea, Dios empieza a favorecerte aún más. Y yo agradezco a la audiencia que nos ha sintonizado en este momento. Los invitamos porque la próxima semana empezamos una nueva serie que va a estar espectacular. Esa nueva serie se llama Secretos de Familia. Y vamos a estar trayendo temáticas muy difíciles que se han presentado en familias en momentos de crisis. Pero no solamente que se han presentado en momentos de crisis en estas familias, sino que se pueden presentar en tu familia o tú puedes ayudar a alguien más cuando se presente una situación difícil como esta. Y lo vamos a estar viendo desde una perspectiva bíblica, pero siempre con el amor que Dios nos ha dado para poder amar a todas las personas, no importa la situación o la circunstancia en la que se encuentre. Y quiero cerrar este segmento no con una oración, sino con esta palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es bueno que oremos, es nuestra comunicación, es nuestra relación con Dios. También es bueno que leamos la palabra. También es bueno que nosotros seamos intencionales por hacer esos cambios. Pero en este momento yo quisiera leerte nuevamente esta porción de la palabra porque ha hecho eco en mí y yo sé que te va a traer mucha bendición. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundancia, provisión de excelencia moral, con conocimiento, al aumentar el conocimiento, con el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y al afecto fraternal con amor por todos. Siguiendo esto, seremos productivos y útiles, pero si no, seremos cortos de vista o ciegos que olvidan que fueron limpiados de sus pecados. Haciendo estas cosas que les he mencionado, nunca caerán. Te doy gracias, audiencia, por habernos sintonizado. Este fue un segmento más del Centro de Integración Familiar Vivamos Mejor, donde siempre es un gusto saludarte, apoyarte, servirte. Tú puedes llamarnos a peticiones de oración, comentarios, sugerencias al 512-720-1969. 512-720-1969. Dios te bendiga y que tengas una excelente tarde.